Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast desde el que nos dedicamos a observar y a analizar las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy a los micrófonos estamos Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, Santi, ¿qué tal? Y un servidor, Santi García. Y hoy a lo que vamos a dedicar el episodio es a un tema que, como veíamos hace unos meses, pues ha aparecido este año, más bien el año pasado, entre las principales prioridades estratégicas de las empresas españolas en materia de gestión de personas. Nos referimos a la denominada experiencia de los empleados, en inglés Employee Experience o con sus siglas EX, ¿no? Una forma de aproximarse a lo que es el diseño de las relaciones entre las empresas, entre los empleadores y sus trabajadores, que cada vez está pues, ganando más popularidad entre empresas de diferentes sectores y de diferentes tamaños. Y para hablar de este tema, pues tenemos a un verdadero experto en esta cuestión, una persona pues, que además la conoce desde dentro, no es un consultor, sino que es un profesional de la gestión de los recursos humanos en las empresas, y esta persona pues, es Pablo Flores. Hola, Pablo. Muy buenos días, Santi y Rafa. Encantado de estar aquí compartiendo con vosotros este ratito. Pues para nosotros también un placer. Si te parece, podemos empezar como empezamos muchos de nuestros episodios, pues preguntándoos a nuestros invitados cómo habéis acabado dedicándoos a esto de la gestión de personas y, si quieres más concretamente, del employee experience. ¿Te parece? Perfecto, muy bien. Bueno, pues yo diría que, como sucede en tantas situaciones en la vida, yo llego al mundo del Employee Experience desde la pura casualidad. Y me explico fácilmente. Bueno, esto sucede hace ya pues unos 6-7 años, cuando bueno, yo estaba desarrollando la labor de responsable de selección, formación, desarrollo y cultura en Heineken en España, cuando, debido a una reorganización que la compañía tiene que hacer, también digamos que me dan la responsabilidad de toda la parte de compensación y beneficios. Es decir, que en un contexto muy rápido, pues bueno, me encargo de casi todos los puntos de contacto que tiene el empleado con la compañía en materia de personas. Y sin llamarlo de experiencia empleado, porque en ese momento el término no tenía la vigencia que tiene hoy, bueno, pues me vi efectivamente teniendo que mapear, que analizar, que conocer cuál era digamos, la experiencia, el sentimiento de nuestro empleado, independientemente de cuando se forma, cuando se le paga o cuando se desvincula, desde una perspectiva 360, y ahí empiezo a desarrollar esta función, por llamarlo de alguna manera, pero sin ponerle nombre aún. Y a partir de aquí, efectivamente, después de Heineken, tengo un paso por otra compañía, en este caso Paramount Internacional, y ya sí, ahí empiezo a trabajar con ellos para llevar la parte de experiencia de empleado a nivel mundial en todos los países en los que opera Paramount, que son más de 25. Pero bueno, como os decía, por pura casualidad. Sí, esa es la realidad. Y Pablo, para aquellos oyentes que igual no están familiarizados con este concepto, ¿qué es la experiencia de empleado? ¿Cómo la definirías para ti? Bueno, la experiencia de empleado, supongo que al ser un término nuevo hay muchas definiciones. La mía particular no es una iniciativa o una función de recursos humanos, sino es una filosofía de trabajo que lo que hace es perfeccionar, maximizar las emociones que siente una persona en su contexto laboral. Y eso claramente pues, es una disrupción respecto a la manera tradicional de gestionar los recursos humanos, donde el foco se ha puesto en perfeccionar los diferentes procesos internos que tienen un impacto al empleado. Es decir, en vez de poner el foco interno en cómo hago las cosas, pongo el foco en cuál es la experiencia y la emoción que sienten los empleados por el hecho de trabajar en una compañía concreta. Esa es la más, digamos, la teoría más cortita y al pie que se me viene. Antes hablábamos de que un estudio que llevamos a cabo el verano pasado, en verano de 2022,
pues descubríamos pues que precisamente este tema de la experiencia de los empleados se elevaba, ¿no? Ascendía en el ranking de las prioridades en materia de gestión de personas en las empresas españolas y hasta llegar a uno de los puestos más destacados, ¿no? ¿A qué dirías tú, ¿no?, que se debe este interés creciente de las empresas por el tema del employee experience? Pues yo sí lo tengo claro. Por lo menos sí, lo tengo claro en las experiencias que he vivido y sobre todo teniendo la oportunidad este último año de conocer, digamos, la situación de los empleados en cualquier parte del mundo, en cualquier continente, en mi experiencia en Paramount. Y es que los estudios nos dicen que desde hace 4 años el compromiso del empleado está cayendo de una manera muy significativa y esto no lo veíamos en los últimos 15 años. Y cuando efectivamente intentas analizar esas circunstancias y que tiene que ver un coreano con una chilena, lo que te das cuenta es que todo está cambiando mucho más rápido que antes. Es decir, las empresas estamos todas cambiando mucho más rápido que antes. Posiblemente la pandemia ha tenido ahí un efecto muy, muy importante. También nuestro contexto socioeconómico está cambiando muchísimo. Los ciclos económicos ya no son de 6, 7 años, sino son de 2, por lo que estamos viendo ahora, de 2, 2 y medio. Y eso está teniendo muchísimo impacto en la tercera variable, que son los empleados. Entonces, hay diferentes elementos que están ocurriendo digamos, en el núcleo interno de cada empleado que está haciendo demandar cosas diferentes a sus organizaciones. Pues ya tenemos, digamos, por decirlo así, por nombrar algunas así que se nos vienen. Pues hombre, un foco hacia el bienestar extraordinario, toda la filosofía de trabajo híbrido, la responsabilidad que le estamos pidiendo a nuestras organizaciones en términos de RSC, la sensibilidad diferente que le demandamos a nuestras organizaciones en términos de diversidad o inclusión. Bueno, esto es por nombrar algunas, pero todo esto, la gran diferencia es que está ocurriendo todo a la vez y mucho más rápido. Eso hace que los empleados demanden cosas diferentes más rápido y que las organizaciones per se tengan que poner mucho más foco y revisar constantemente cuál es la experiencia que están viviendo los empleados. Por eso yo creo que está ahora en un nivel muy alto, porque no es una función, como decía antes, sino es una filosofía de trabajo que tiene impacto prácticamente en todas las disciplinas, no solo de gestión de personas, sino de gestión de personas, de comunicación y de cualquier elemento que tenga relación con el propio liderazgo de la compañía. O sea, para mí, experiencia de empleado no radica o no reside en recursos humanos, es algo mucho más 360, donde la compañía tiene que estar involucrada prácticamente en su totalidad. Claro. De hecho, nosotros también, justo antes del estudio este que comentaba Santi, también hicimos un estudio en el que explorábamos un poco pues, la experiencia de empleado, ¿no? Y lo que vimos que es que, bueno, ahí es un concepto bastante amplio y que realmente en muchas compañías se está evolucionando hacia la cultura, ¿no? O sea, y ahí sería un poco lo que esa visión que tú estás, a mí me suena un poco a lo que tú estás planteando, ¿no? O sea, ya es un tema de filosofía dentro de la cultura de la organización, ¿no? ¿Sería esta en la línea en que tú lo ves o lo ves como cosas diferentes? Bueno, es que la cultura está en todo, con lo cual nunca va a ser algo diferente, y yo creo que me gusta esta asociación porque no la había pensado, pero totalmente. Es decir, si la experiencia de empleado es todo lo que la organización hace de manera proactiva en relación al empleado, eso, digamos, la parte pasiva de eso o lo que trasciende o el pozo es la cultura de la compañía. Es decir, si yo quiero cambiar la cultura de la compañía y quiero transformarla, seguramente lo que tenga que hacer es efectivamente analizar, interpretar cuáles son los modos de trabajar, los sentimientos que están de manera mayoritaria en nuestros empleados, y seguramente bueno, pues sea uno de los caminos más cortos, ¿no?, para transformar la cultura. Sí, ahora, conforme lo decías, Pablo, yo lo que está, o sea, conforme lo decías, al final lo que puede ser es como una consecuencia, ¿no? O como una manera que empujas, o sea, son como dos partes que una va generando la otra, ¿no? O sea, en la medida en que uno vas moviendo, la cultura se va cambiando, entonces, pues bueno, no es nada fácil, pero es mucho más fácil hablarlo aquí entre nosotros que luego que esto suceda. Claro, es que es un buen punto, porque es que la cultura no se cambia de manera directa, se cambia siempre de manera indirecta. La cultura siempre está, siempre hay una cultura. La manera de poder, no voy a decir cambiarla porque la cultura no se cambia, pero sí evolucionarla,
en el corto plazo me refiero, es a través de este tipo de iniciativas o de cambios de mirada que tú tienes como organización. Pero la cultura siempre va a estar. Otra cosa es que nos guste más o menos la que tenemos y hacia dónde queramos ir, pero la cultura tú no puedes contratar a alguien para que te cambie la cultura, porque la cultura es como si queremos cambiar la cultura española. ¿Cómo se cambia la cultura española? Claro. ¿No? O la, o Es la como cambiar la occidental, ¿no? Pues, historia. haciendo... Nosotros, Bueno, es que acaba de dar la claro. clave. La cultura que tenemos hoy es la resulta de muchísimos acontecimientos que han venido ocurriendo en tu pasado lejano y también reciente. Claro. Sí, sí. Estamos hablando de creencias colectivas y esto, desde luego, pues no es algo sencillo de cambiar, ¿no? Y si alguien tiene la varita mágica, pues que nos llame Sí, y le invitaremos a encantados de explicarlo escuchar. en uno de estos episodios. Oye, Pablo, siguiendo con el tema, ¿no? Hablamos, ¿no?, de esta idea que me gusta mucho de la experiencia del empleado como una filosofía, ¿no? Como una forma de abordar pues las relaciones entre lo que sería la organización y sus personas. Bajando ya más al detalle, ¿no? O sea, esta filosofía, ¿cómo se aterriza? O sea, ¿en qué actividades concretas se traduce esta filosofía? ¿Qué es lo que hacéis las personas que os dedicáis a la experiencia de empleado en las empresas? Bueno, pues yo creo que al ser un término nuevo, esto está evolucionando bastante, Santi, porque, a ver, este concepto, ¿de dónde viene? Pues como sabemos todos, viene de la filosofía del Customer Experience, donde te das cuenta que la neurociencia te explica que en función de las emociones que tú generas en tu potencial cliente o cliente actual, pues el deseo de compra va a ser mayor. Ya está. Eso es bastante sencillo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sobre todo con metodologías ágiles, pues hay una batería de herramientas y de procesos para mejorar esa experiencia del cliente. Y sobre todo, lo que se ha quedado un poco en la memoria colectiva de todos es determinados sistemas de medición y algunos KPIs donde pues, muchos consultores pues, lo han implementado, han ganado mucho dinero, pero yo pienso que estamos en un momento donde nos estamos quedando a lo mejor en la parte de arriba del iceberg. Claro, Pablo, ahí hace referencia, entiendo, al famoso NPS, ¿no? Esas caritas que ve todo el mundo en cualquier cosa que hace, que siempre tienes que valorar la contenta verde, ¿no? Sí, que además es... Bueno, es que además, no sé si puedo decir esto aquí, yo lo voy a decir. Además, el NPS que se ha prostituido directamente, voy a decir la palabra, se ha prostituido. ¿Por qué? Porque el NPS lo que te viene a decir es, oye, en nuestra cultura, por deseabilidad social, cuando tú le preguntas a alguien, pues lo normal es que puntúe, sobre todo si se lo preguntas tú que has dado el servicio, de normal a bien. Entonces lo que nos dábamos cuenta era que, que necesitamos encontrar un indicador, digamos, más exigente. Entonces a alguien se le ocurrió este NPS, que parece que estamos tirando un cohete a la NASA, pero básicamente decir que lo que vale son las notas altas y que si tiene algún hater, bueno, pues vamos a hacer de esa nota que se reduzca un poquito, ¿no? Hasta que hemos creado ahí, digamos, hordas de creyentes del NPS. Y yo creo que hay que entender siempre bien qué es lo que hay detrás de cada cosa, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado en recursos humanos? Que hemos intentado coger eso y traérnoslo dentro. Y tiene mucho sentido. Es decir, en filosofía a mí me encanta, porque efectivamente lo que aplica a un cliente aplica a un empleado, porque al final lo que yo quiero es una relación comercial, o sea, no deja de haber un dinero y una serie de experiencias por un trabajo en el largo plazo, donde hay en juego muchas más otras cosas, principalmente casi la exclusividad, ¿no? Si lo ponemos así, funciona fenomenal. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Yo, en torno al mea culpa, que creo que hemos entendido la experiencia empleada de una manera parcial, es decir, la mayoría de las organizaciones hemos decidido empezar a medir digamos, el clima laboral clásico de una manera diferente, estableciendo cuál es el journey del empleado y midiendo esos puntos de contacto, pero lo que no nos damos cuenta es que la traslación que hemos hecho es una traslación no perfecta. ¿Por qué? Porque en el mundo del Customer Experience, digamos, la duración de la relación comercial con el empleado, con el cliente, pues puede durar horas o días. Nosotros, en muchísimos casos, la unidad de medida son los años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos preguntándole a la gran mayoría de nuestros empleados qué tal fue su onboarding. Pues ya te digo yo que el onboarding que tuvo esa persona no va a influir absolutamente nada en su deseo de dar
el 100% con nosotros, en quedarse con nosotros o la desvinculación. Entonces creo que la filosofía es buena, pero en la medición estamos todos viendo cómo la podemos adaptar a la realidad de cuáles son los drivers que efectivamente van a hacer que una persona esté más motivada, que quiera seguir renovando sus votos con nosotros y que de alguna manera mejore el performance organizativo. Santi, sobre tu pregunta, ¿cómo se baja la filosofía a la parte real? Que no me quiero desviar. Afrontando las diferentes iniciativas que tengas encima de la mesa de una manera distinta. Para mí hay como 4 o 5 cosas que supone trabajar con un mindset de experiencia de empleado. Y luego, si nos da tiempo, os cuento algunas concretas, ¿vale? Perfecto, pero yo creo que lo primero es preguntar un montón de veces. Es decir, si el cliente interno, es decir, los empleados están cambiando mucho, tengo que preguntar mucho. Y además tengo que preguntar por las cosas que le importan a ellos, no las cosas que me importan a mí. Y ya veré yo luego cómo hago internamente las cosas para mejorar lo que le importa a ellos. La segunda es romper la dicotomía, yo te pregunto y la compañía todopoderosa responde y te soluciona la vida. Negativo. Si estamos hablando en concepto de redes de personas, una compañía no son más que redes de personas con unos objetivos más o menos comunes. Aquí yo creo que en la filosofía de experiencia de empleado, por lo menos lo que me está tocando vivir a mí es involucrar a los empleados también en la solución. Mirad, el 70% de los temas que impactan en el bienestar de una persona en el trabajo está centrado en su núcleo más cercano. Es decir, ese núcleo donde tus compañeros, tu manager y tú mismo podéis marcar la diferencia. Con lo cual, esto ya no va de yo te pregunto y te respondo, sino yo te pregunto, compartimos todos juntos la información y vemos quién hace qué dentro de cada una de las responsabilidades. Yo creo que ese es un tema tremendamente importante, con lo cual la involucración es muy importante. Para mi experiencia de empleado supone también ser ágil, pero no ágil tipo rápido, como se nos ha venido al final a quedar toda esta filosofía de metodologías ágiles, sino ser capaz de poner encima de la mesa soluciones muy rápido, llegando a acuerdos con los empleados de que vamos a seguir pivotando esa idea que estamos lanzando hasta llegar a la mejor de las experiencias y decirlo, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque los empleados, al igual que la sociedad, somos personas que cada vez tenemos menos paciencia, lo queremos todo ya. Y no te digo nada las generaciones que están entrando ahora a nivel laboral, con lo cual esto no puede ser de yo te pregunto y en el mejor de los casos en 6 meses tú te enteras de algo, sino que en el momento que yo detecte, tú, con la metodología adecuada, ser capaz de empezar a construir parte de la solución e ir adaptándola a lo largo del camino, comunicando muy bien eso. Oye, esto no es la solución final, sino estamos intentando aproximarnos al problema de una manera más ágil y capturando feedback, involucrando a la gente para ir mejorando. Y luego medir muchísimo el impacto de eso que pones, pero medirlo tú, pero como nosotros somos sospechosos, ¿verdad? Los recursos humanos, sobre todo que lo midan los empleados. Oye, dijimos A, hemos hecho B, oye, B está funcionando para A o no. Entonces, y esto se puede aplicar a todo, se puede aplicar a procesos de onboarding, a la manera en la que estamos aprendiendo las organizaciones, a procesos de selección, a cualquier iniciativa que tenga al final contacto con la gente. En tu experiencia, Pablo, ¿dónde están las mayores dificultades, ¿no? Tú que has pues llevado a la práctica esta filosofía en las empresas, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que en general os enfrentáis las empresas cuando queréis bajar esta filosofía a la práctica? Bueno, pues para mí este concepto de agile que os decía antes, ¿no? Es decir, cuando me ha tocado contexto concreto, implementación del nuevo modelo de trabajo de Smart Working en una de las compañías, que es la que yo he trabajado. Pues el hecho de decirle, no, vamos a empezar a hacerlo de tal manera, con estos pilotos, con esta información que vamos a tener, pero vamos a decirle a la gente que este no es el end state, es decir, que esta no va a ser la política, sino que vamos a hacerlo, vamos a medirlo y nos vamos a reservar las veces que haga falta la posibilidad de ir cambiando. Entonces, esto para las organizaciones, que hemos venido siempre trabajando con tengo un problema, hago una política escrita en piedra y la aplico, esto involucrando a los empleados y dándole a los empleados una parte de la responsabilidad y de su voz también, esto personalmente me ha costado en las organizaciones poder efectivamente aplicarlo. Porque, bueno, al final te mueves en elementos pues, con mayor incertidumbre.
Sin embargo, en mi experiencia ha sido que digamos, el rédito es mucho mejor y además, de alguna manera, ¿sabéis lo que ocurre cuando haces eso? Involucras a la gente mucho más. Porque si dices que estás aprendiendo sobre algo nuevo, que lo vas a hacer de tal manera, lo explicas cómo lo vas a hacer, cuáles son las variables, siendo muy claro y muy transparente, que esto no es hacer el Mr. Wonderful, sino que estamos buscando ese caso concreto de Smart Work. Pues yo voy a buscar maximizar mi productividad y maximizar mi bienestar, pero la productividad, por supuesto, y primero. Aquí no hay trampa ni cartón y la voy a medir de tal manera. Y entonces vamos a ir pilotando modelos hasta que encontremos el matching perfecto. Y hasta que no lo tengamos, pues vamos a seguir pivotando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido uno de los principales barreras. Y el segundo es que tardan más. Claro. O sea, tardan más. Sí, yo creo que llega un poco más tarde al end state. Lo que pasa es que ganas muchísimo aprendizaje por el camino. Es decir, cuando tú ya implementas una solución definitiva, claro, tú llevas a tus espaldas pues muchísimo aprendido de cómo lo va a valorar los empleados, de cuáles son las barreras reales y luego cuando aplicas tienes un grado muy alto de, digamos, de éxito porque ya lo has testado. No te la juegas, ¿no? No tienes el típico día, yo recuerdo antes, en otro proyecto que, bueno, lanzo y te pones las manos en la cabeza y a ver qué va a pasar. Ojalá que funcione. Pues hombre, trabajando de esta manera vas con menos miedo, ¿no? al momento de la verdad. Porque lo que hace es que haya muchos momentos de la verdad. Claro. Y al final, ¿sabéis qué? Yo creo que refleja mejor la sociedad en la que estamos viviendo, donde es todo mucho más flexible, no hay nada escrito en piedra y donde el mundo es así. Pues si el mundo es así, vamos a empezar nosotros desde el área de personas a gestionarlo así. Claro, a mí aquí me viene a la idea, ¿no? Dos actores, ¿no? Que aparte de pues bueno, los que lanzáis todo esto, que son los propios managers y líderes y los empleados, ¿no? ¿Cómo viven estas situaciones, ¿no? que has planteado de, oye, mira, lanzamos tal, ¿realmente se involucran, son más transparentes, dan más información o son más escépticos? ¿Tú cómo lo percibes esto? ¿Cómo lo ves que está sucediendo hoy en día? Hombre, cuando tú empiezas a trabajar de una manera diferente con esta filosofía, el nivel de escepticismo sube. ¿Por qué? Porque igual que cualquier otra persona, ¿no? Que, yo qué sé. Tú vas a un club cuando de pádel. cambias algo, a todos ya sospechas. Tú vas al club de pádel y te dicen, no, mira, vas a pagar 30 euros más y las pelotas en vez de amarillas van a ser azules. Lo primero que dice es, espérate, no, espérate tal. Yo creo que aquí es súper importante. Todas las compañías sabemos que tenemos unos empleados y managers que son super believers, que se apuntan a un bombardeo. Y entonces mi experiencia muchas veces me ha dicho empezar a trabajar con ellos. ¿Para qué? Esos early adopters, para que bueno, la gente cuando vea que es positivo para la organización y que puede tener valor, entonces el resto se apunta. Entonces, y además esos early adopters son los que hay que intentar que los resultados imaginaros que empezamos con un piloto, se venden al comité de dirección, pero que te lo venden ellos. Recursos humanos somos siempre sospechosos. El escepticismo funciona siempre, pero hay una manera de reducirlo, que es sobrecomunicando. No comunicando qué voy a hacer, sino cuál es el problema, reconociendo que no tengo las respuestas, porque hay muchas veces que no tienen ni idea, que no tienen ni idea cuál es la mejor manera, pero tienes una idea general, y que la manera en la que te vas a aproximar va a ser de esta forma y de manera abierta. Entonces, yo creo que eso es muy interesante, incluso también empezar proyectos sin decir, oye, no voy a marcarme, mira, ahora mi última experiencia en Paramount, hicimos un proyecto de bienestar, digamos, corporativo a nivel mundial. Bueno, pues era eso de, oye, vamos a empezar un camino, vamos a ver esto de bienestar, si tenemos todos en la cabeza de los empleados lo mismo, porque no es lo mismo un canadiense que un sudafricano, y en función de eso os lo vamos a contar, qué es lo que entendemos como bienestar, y a partir de aquí veremos por dónde nos movemos. Al principio sorprende, pero si tú sobrecomunicas mucho desde un lugar de no de conocerlo todo, sino de explorar con ellos, esa es un poco la clave, al final genera mucha credibilidad y luego obviamente hay que hacer. Entonces mejor infraprometer que sobreprometer, sobre todo en los primeros casos que lo que quieres construir ¿cómo se llama? Viene trust, ¿no? Confianza. Sí, confianza. Confianza, ¿cómo se construye? Que lo que hayas dicho lo hagas.
Entonces, cuando eso sucede muchas veces, pues tendré más probabilidades de que cuando te pida algo un poco raro, que te cambie las pelotas azules a verdes, pues a lo mejor me mires con menos escepticismo. Yo tengo una pregunta, Pablo, porque vamos, tú has tenido responsabilidad sobre este tema a nivel global, ¿no? Entonces, y antes hablabas, ¿no?, de la importancia, bueno, pues de que las prácticas que luego las empresas pues lleven a cabo en relación con esta cuestión, pues reflejan cada vez más la realidad social, ¿no? A la que al final, bueno, o en la que al final las empresas juegan, ¿no?, en su campo de juego de alguna manera. Tú que has podido tener esta visión global, ¿has detectado diferencias, ¿no?, en función de las diferencias culturales que puede haber en diferentes lugares del mundo? ¿O realmente al final la gente pues acaba valorando las mismas cosas independientemente del lugar del mundo donde vivan? Bueno, yo creo que hay un denominador común, que era un poco los puntos que os intentaba comentar antes, ¿no? La caída del compromiso a nivel general, la preocupación por el bienestar, por la RSC, por la diversidad. Eso nos damos cuenta que en mayor o menor medida son tendencias a nivel mundial, que yo creo que lo único bueno que ha traído la pandemia ha sido bueno, que todos estemos viviendo algunas cosas parecidas por primera vez. Porque todos nos hemos visto expuestos a un contexto independientemente de si estabas en el primer, el segundo o el tercer mundo. Pero luego, efectivamente, hay muchísima diversidad. No solo por la cultura, lo que has dicho, ¿no?, esas creencias pasadas que decía antes, sino también por la propia filosofía de la relación empleado-empresa. No es lo mismo Japón, por ejemplo, por poneros todos elementos, donde el empleado es familia y donde además tienen diseñadas unas carreras profesionales, como sabéis, donde en función del momento de vida se busca que la persona dé su máxima contribución, no necesariamente de una manera ascendente, por ejemplo, que si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, donde la relación es muchísimo más transaccional, donde es una visión mucho más pragmática y con, por ejemplo, niveles de rotación extraordinarios, porque se entiende que siempre hay un trade, que ese trade hay que renovarlo cada día. O sea que sí, hay muchísima diversidad, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber encontrar y trabajar sobre las dos cosas, sobre lo general y también lo particular. Y luego, como os decía, que el 70% de los temas que afectan al bienestar corporativo se producen en tu día a día, lo que hay que hacer, sobre todo en experiencia de empleado, entre otros, es quitarse recursos humanos de medio, que yo creo que muchas veces enmerdamos más que ayudamos. ¿En qué sentido? Si el 70% de las cosas se pueden gestionar desde el núcleo pequeño de ese empleado, pues lo que tendré que hacer es darle la información necesaria a esas personas. Obviamente, si los puedo capacitar con alguna herramienta, con una capability, con algo para poder hacerlo, fenomenal. Ahora os contaré un ejemplo también en Paramount, pero un poquito más que ayudarles a entender la capacidad que tienen de mejorar su propia dinámica de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Paramount, una de las últimas cosas que pude hacer, piloto con países de Centro Europa, bueno, se centraba en un software donde recursos humanos se quitaba de en medio y el manager, a golpe de teléfono, pues podía lanzar una serie de preguntas relacionadas con su bienestar, recibía la respuesta de sus empleados a tiempo real, la máquina incluso podía plantearles algunas ideas, sugerencias para poder mejorar ese aspecto que había salido bajo, incorporar además también una serie de reminders para mejorar el reconocimiento entre compañeros y básicamente ahí nuestro rol era decir, oye, esto ha demostrado la ciencia que puede ayudarnos en este tipo de elementos, esto correlaciona o no correlaciona con el performance, con el engagement tal, aquí está yo he hecho el trabajo de buscar algo que puede ayudarte, ponértelo todo muy fácil y esto es para ti. Y ya está, y desaparezco. Y a mí no me interesa conocer lo que viene tu gente, ni voy a hacer planes de nada, sino simplemente lo que estoy haciendo es empoderarte, formarte si hace falta y darte una herramienta que pueda ser útil para ese 70%. Luego el otro 30% ya me encargaré yo. Pero a veces está en quitarse de en medio. Y eso, pues el ego de todos nosotros no lo tenemos que mirar, claro, porque no es fácil.
Y esto es muy interesante porque al final le das una herramienta para una de las cosas que sabemos que más le cuesta a los managers y los equipos, y es hablar de un tema, ¿no? O sea, hablar de estos temas. O sea, que realmente al tener, Totalmente. tú le das esa herramienta que les permite abordar esto. O sea, Claro. yo tengo la intuición esta, pues bueno, a ver, lo vemos y los datos nos sirven de canalización para resolver nuestros problemas, ¿no? Totalmente, ese es el punto. Y además, si no se te ocurren más preguntas, pues la máquina incorpora pues, preguntas que se han demostrado correlación con productividad y con bienestar, que tú puedes elegir, o si sale algo, por ejemplo, que te llama la atención, puedes pedir o puedes escribir tus propias preguntas para ir, siempre de manera anónima, pero para ir profundizando, ¿no? Además, bueno, esto es un ejemplo, pero hay millones, pero que van en esa línea, que al final hay que entender la experiencia de empleado como algo multi-impacto, que no son, que se generan entre personas de muy diferentes ámbitos, ¿no? Y responsabilidades y funciones. A mí, Pablo, porque el tiempo va volando, sí que me gustaría, pues bueno, a aquellas empresas que se están planteando ahora, pues bueno, que quieren trabajar esto de la experiencia de empleado, incluso a aquellos profesionales, un poco ¿qué recomendaciones le darías? ¿Por dónde podrían empezar? Incluso qué formación podrían utilizar para aprovechar si quieren hacer una actualización en su carrera profesional, profesionales del área? Un poco, pues eso, ¿cómo lo ves tú y qué recomendaciones harías tanto para empresas como para personas, ¿no? En relación a la experiencia de empleado? Oh, qué buena pregunta. Ahí me has pillado. Porque son dos, ¿no? Son por dónde empezarías y claro, cómo podrías, por claro. dónde podría empezar una empresa Sí. y por dónde tal. A ver, yo creo que el paso inicial es preguntar, es decir, tener una situación de partida y preguntar por las cosas que le importan a las personas, es decir, no tanto lo que te interesa a ti para tu gestión, sino por cosas que realmente puedan importar a las personas. Y eso no hay que adivinarlo. Tú puedes elegir un montón de ítems y decir, oye, de estas, ¿cuáles son las que más correlacionan con que tú estés bien, con que quieras seguir trabajando con nosotros y con que nos dé lo mejor de ti? Y los que tú me digas que no son importantes, fuera para este propósito. Y eso, entonces, a mí lo que eso me se da la puede cabeza hacer muy barato, además. Es perder el miedo a preguntar, entonces sería, ¿no? Por ejemplo. Perder el miedo a preguntar, pero luego tienes que hacer cositas. Claro. No pasa nada, la has cagado. Lo segundo es, sea lo que sea, explicarle a todos los resultados del mismo y luego lo que vas a hacer a partir de ahí. Punto. Si es que de verdad que esto nos tira un cohete a la luna. Esto es volver a los básicos, lo único que es cambiar un poco la mirada sobre lo que tú preguntas. Esa sería la base cero. Y luego, y eso ya en función de la madurez de la organización, empezar a involucrar a la gente en la propia solución. Y esto va de creernos los de recursos humanos, que somos los máquinas y que sabemos todo lo que le pasa en la cabeza y los corazones a nuestro empleado, que es mentira. La de cosas que descubres cuando escuchas de verdad. Eso, vamos, yo tengo muchísimas experiencias en ese sentido, positivas, pero eso supone, bueno, pues, golpe de realidad que tampoco nos viene a los de recursos humanos. Y esto lo podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, oye, pues voy a meterle mano, no sé, a una nueva manera, por ejemplo, una de las experiencias, a cómo vamos a formarnos de manera diferente. Porque hoy en día los procesos tradicionales, entre que cojo, me entero, te pido tu necesidad, la presupuesto y te doy la solución, ya el mundo ha dado 3 vueltas sobre su propio eje, ya llega tarde. Entonces, por ejemplo, una manera de se ha quedado eso, desactualizada esa formación. totalmente. En otro podcast os contaremos un poco la experiencia que yo he podido tener ahí, porque es muy interesante. Pero a lo mejor va con, oye, pues mira, voy a crear un comité de personas que me voy a reunir con ellos en 2 momentos de este periodo y les voy a preguntar sobre cómo lo están viendo ellos la situación actual y qué cosas se les ocurre que podría tener sentido para mejorar esos pains que actualmente se están definiendo. Y coge, se le pone una medio dinámica, tampoco hay que ser muy digamos, exigente con eso y empezar a escuchar de verdad e incorporar lo que luego tenga sentido. Ya está. Si es que al final es entender que el empleado es un stakeholder activo en vez de pasivo. Para mí, esa sería un poco la gran definición. Y oye, y que si la cagamos no pasa nada, como estamos pivotando y como estamos aprendiendo, pues bueno, pues ya cambiamos, porque no me apego a
mi resultado. Yo no soy el resultado de mi trabajo, yo soy el resultado de que la metodología que haga me permita aprender un montón. Y como todo está cambiando tan rápido, que levante la mano el que se sabe la respuesta. Me suena, Pablo. Nosotros le damos muchas vueltas a esta cuestión y la verdad es que es así. Bueno, como decía Rafa, yo creo que se nos está echando ya el tiempo encima. Yo, si tuviera que destacar 3 cosas, me quedo con 3 mensajes que has dicho que me parecen muy relevantes. Me ha gustado mucho esta idea de ver la experiencia del empleado, la idea del employee experience casi como un cambio de mirada, ¿no? Como una filosofía, pero que representa, que exige casi cambiar la mirada a las relaciones entre las personas, su trabajo y sus empleadores. La idea que también decías, que yo creo que es muy relevante, es que esto no es una moda, esto no es un capricho, sino que responde a una necesidad que se deriva de cómo está cambiando el mundo, ¿no? De cómo el contexto se está transformando. Y luego yo creo que un tercer mensaje que a mí también me parece pues como una llamada a la acción al mismo tiempo que un motivo para la esperanza, y es que esto al final tampoco es echar cohetes, ¿no? Que decías tú, que esto realmente es mucho más fácil y se puede empezar por cosas muy sencillas, como preguntar y escuchar a la gente, pero que sobre todo, como decías también tú, tiene que estar acompañado por acción. Tú preguntas, tú escuchas, pero ¿y luego qué? ¿No? No, y yo añadiría solamente está en vuestras manos también. O sea, yo te pongo las herramientas y entre vosotros también tenéis un papel activo, ¿no? Por complementar un poco lo que comentaba Santi. Sí, soy parte de la solución. Claro, ser parte de la solución. Efectivamente. Exacto. Pues nada, Pablo, oye, pues 1000 gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros de invitado. A ver si hay ocasión para repetir y nos sigues contando pues, muchas cosas de estas que llevas acumuladas en la mochila durante estos años de experiencia. Y nada, de nuevo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. A vosotros. Ha sido muy interesante y siempre que cuentas algo, lo leí el otro día, decía, oye, la mejor manera de aprender es tener que contarlo. Claro. ¿No? Y sí, no lo sabía, sí. O sea, no había caído en eso, con lo cual también a nivel personal me ayuda mucho a destilar, ¿no? Las ideas y lo más relevante para cuando tenga yo también que afrontar otro proyecto, otra iniciativa de este tipo, bueno, tener claro cuáles son los drivers, ¿no? De esta nueva manera. Así que gracias también por acelerar mi aprendizaje. Un gustazo. Nada, igualmente, Pablo. Nos vemos seguro que más bien pronto que tarde. Un abrazo, seguro. Pablo. Un abrazo. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.